¿Tú es que nos carmientas? Espera, tú es que nos carmientas, ¿verdad? No. ¿No recuerdas la última vez que presenté un libro tuyo, El quilombo que te monté, con Miguel Blanco, con Miguel Blanco y con Miguel Pedrero? Correcto. Correcto, ¿verdad? Se lió una buena, por eso digo... Eres un cabrón. ¿Te va la...? ¿Quieres desmontar todos los misterios? ¿Todo lo desmonta? Te va la marcha, ¿no? Bueno, creo que era una forma interesante y divertida de ver las diferentes maneras de, digamos, de presentar o de divulgar el misterio. Y yo creo que lo conseguimos. Bueno, pues a ver si ya decides frenar. Con ustedes, David Cuevas. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un honor que estés aquí presentándome el libro, pese a la incorrección política, lo mucho que te gusta opinar, ya sabes que mi opinión demasiado, y porque, como tú me dijiste una vez en tu programa, todo escribiente tiene un borrón y has vuelto a cometer el error de hablar de fenómenos inexplicables. Pero bueno, ya habrá tiempo para rebatirlo precisamente con el título de este libro, Inexplicado. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Sé que es muy complicado un día como hoy, pre-Halloween, plena Gran Vía. Sé que hay gente que lleva aquí más de una hora debido a los atascos y a todas las cuestiones que tienen que ver con que los micros se quedan sin... Empezamos bien. Sin pilas. Aquí pueden pasar cosas. Porque no me lo puedo creer. ¿Otra vez? Ah, no. Aquí pueden pasar cosas y se va la voz. Pueden pasar cosas porque estamos en pre-Halloween, obviamente. Y yo quería hacer algo que fuera diferente o que fuera especial, ¿no? Agradecer, por supuesto, a Carlos Bustos, que, como ya sabéis, es el centinela del misterio. Vuestro centinela del misterio. Es que son fieles. También al compañero Fede, de Divulgadores del Misterio, que está por aquí. Y bueno, y a todas las personas que de una u otra forma, bueno, pues tienen algo que ver con esta presentación, empezando por Casa del Libro, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, en este libro no voy a enrollarme mucho porque creo que lo interesante no es que nos escuchéis a este señor que presenta o a mí, que escribo sobre las historias de otras personas. Lo interesante, lo que no suele hacerse en actos de este tipo, es escuchar directamente a las personas. Y aquí vais a escuchar algunas de ellas. Ya os adelanto algo de lo que va a pasar esta tarde aquí en Casa del Libro para hablar de Inexplicado. Hay muchas historias. Hay un primer bloque dedicado a los ovnis, me vais a perdonar, pero claro, estamos en pre-Halloween, el tiempo es limitado, hay muchísimas historias y he preferido priorizar un poco más en lo que corresponde al segundo bloque, que es de los sucesos más terrenales, en el que hay, pues, muchísimas historias potentes. Hay por aquí algún testigo, está por ejemplo Lourdes Montes, que está en el libro, la podéis leer, es súper interesante su historia, porque habla de una historia o de un caso en el que hay un avistamiento ovni, pero que no se queda ahí, sino que deja huella. Sería lo que se conoce como un encuentro de segundo tipo, y lo tenéis en el libro, ¿no? Pero vamos a centrarnos más en esos fenómenos terrenales. Claro, imaginaos, ¿no? Porque esto ha pasado y hay buena muestra en esa segunda parte del libro, ¿no? Imaginaos que estáis en vuestra habitación, en vuestra casa, o bueno, con amigos en cualquier sitio, en un sitio como este, y, bueno, pues algo de repente sucede, ¿no? Puede pasar. O no, ¿no? Un ser, por ejemplo, sin rostro, que aparezca en el momento... ostras. Bueno, no, a ver, los escépticos dirían que no está pasando nada, así que seguiré atendiendo a lo que yo cuento, ¿no? Parece que me tocan, pero seguro que es el aire o algún tipo de sensación que tiene que ver con las alucinaciones o la sugestión. Y estos seres se comportan en ocasiones de forma absurda, surrealista, que hay quien no cree en ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo va a comportarse de esa forma? ¿Cómo va a pasar por delante de...? Como si nada. Bueno. Pero en ocasiones estas cosas suceden y bueno, pues los testigos lo cuentan de primera mano porque son experiencias que en ocasiones para ellos son absolutamente
traumáticas. Hay también historias de sueños premonitorios, hay historias que tienen que ver, bueno, pues con apariciones marianas, también con lugares encantados y no de conoceros, que es un título que le he puesto a ese capítulo, cuyos protagonistas, insisto, son los testigos, son las personas que en ocasiones en solitario, en otras acompañado, se encuentran con algo que no pueden explicar. Y a veces pasa, sucede, puede costar en ocasiones creer o no creer en ciertas historias, pero lo interesante es que hay más personas de las que creemos que son testigos de estas circunstancias. Estoy convencido de que los que estáis aquí, podemos hacer el experimento, ¿no, Carlos? Podemos hacer el experimento. Venga. ¿Cuántos de los que estáis aquí en alguna ocasión ha vivido algo inexplicado o, en su defecto, conoce a alguien cercano que lo ha vivido? Levantad la mano. Bueno, yo a un par de ellos conozco también, sí. Pues, en fin, no hay mucho más que decir. Pues muchas gracias por venir. y bueno, lo cierto es que son historias que marcan de por vida y que son absolutamente traumáticas, ¿no? Historias que van desde contactos de esas presuntas entidades del más allá, no solamente porque aparecen en el momento más insospechados, normalmente aparecen en vigilia, en ocasiones de manera onírica para dar mensajes, sino incluso se manifiestan de forma sorpresiva, por mediación de un teléfono, a veces incluso un teléfono móvil, o incluso mediante WhatsApp, ¿no? Que bueno, la verdad es que el tema del WhatsApp es algo muy llamativo. Lo comentamos hace poco en el Centinela del Misterio y es una de las historias que aparecen precisamente en Inexplicado. Apariciones marianas con circunstancias súper interesantes que podemos vivir con algunos amigos aquí presentes como Lavinia González, que la tenéis por ahí. Y otra vez se va la voz. Bueno, es la muestra de que en ocasiones algo puede parecer inexplicado, pero no inexplicable. Porque resulta que puede tener una explicación, valga la redundancia, ¿no? Bueno, hay historias súper potentes también de curiosos y polémicos rituales relacionando la política con la santería, ciertas comunidades que fomentan el consumo de la ayahuasca entre menores, en ocasiones muy menores, y otras circunstancias que la verdad es que son bastante interesantes periodísticamente hablando para contarlas a aquellas personas que pueden acceder pues, a un programa de radio de los que hacemos de vez en cuando, un podcast o un libro de estas características, ¿no? Y que son cuestiones o historias que a mí me sorprendieron bastante, me marcaron, y que de hecho yo he querido hacer algo en este libro, algo que nunca había hecho, y es que me daba la sensación, lo comentaba el otro día, de que algo les debía a los testigos, porque alguien ha vivido algo, vas, le preguntas, a veces repreguntas, en alguna ocasión repreguntas, y bueno, pues obviamente esas personas te cuentan con toda su buena fe lo que han visto, lo que creen haber visto, ¿no? En muchas ocasiones la verdad es que los datos que dan son estremecedores, es muy difícil no creer realmente en cada detalle que cuentan haber visto o aquello que dicen haber vivido, ¿no? Pero claro, el tema reside no solamente en la extrañeza de lo que han visto, sino en ocasiones de la formación que tienen esas personas de policía, guardia civil, vigilantes de seguridad, militares, que han sido testigos no solamente de estos fenómenos terrenales que hemos comentado, sino también de fenómenos ufológicos, ¿no? Hay historias que son muy potentes en el libro y como antes adelantaba, yo creía que les debía algo a los testigos, porque insistes, vas, les preguntas, repreguntas. Pero ahí queda la cosa, te dan permiso. Disculpa, básicamente les debes una disculpa. Bueno, pues entre otras cosas sí, pero bueno, aquí aparece bien plasmado en el libro, ¿no? Y mi forma de disculparme, que no es fácil disculparse, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Y quedas bien, es incluir en el libro un apartado que llamo Testimonios vendo que para mí no tengo, o sí, ¿no? Y ahí explico una serie de circunstancias que no son muy potentes, ufológicamente hablando, de tipo paranormal, pero que yo he protagonizado y que a mí me resulta muy complicado dar una explicación sencilla. Podríamos tirar de azar, pero se me hace cuando menos complicado, ¿no? Y bueno, dicho esto, hemos hecho un repaso muy rápido por algunas de las cosas que hay en el libro, no quiero enrollarme más, prefiero que lo descubráis por vosotros mismos. Escuchando a Centinela. Por ejemplo, escuchando a Centinela del Misterio.
creo que ha llegado el momento de que escuchéis a los testigos. Y esto es muy interesante porque Carlos Bustos no sabe lo que va a pasar aquí. Sabe que va a haber gente, pero no sabe quién. Bueno, si yo te preguntara por alguna de las historias que más te fascinaron de los que comentamos el otro día, relacionados con objetos malditos... ¿Con objetos malditos? Sí. ¿Tiene que ser con objetos malditos? Sí, concretamente con objetos malditos. Pues no lo sé. Ahora mismo no caigo, David. ¿No caes? Bueno. No caigo. ¿Qué es lo que más vemos, por ejemplo, en la Gran Vía, en prácticamente todas las avenidas de Madrid, de Barcelona, constantemente, y que si no tienes cuidado puedes acabar atropellado? Pista, no es un coche. Patinetes. Bueno. Hay una historia que yo cuento en el libro, que es la historia que denominó el patinete maldito. Me la contó Manuel, que junto a Sandra la vieron en primera persona. Y más que hablar de esta historia, que es súper interesante, que mejor a que lo hagan ellos. Un fuerte aplauso para Manuel y para Sandra. Venid para acá, por favor. Bueno, pues muchas gracias por venir. Eso es lo primero, porque no es fácil en ocasiones pues, dar la cara y contar este tipo de historias, ¿no? ¿Qué pasa en vuestra casa que de repente empiezan a suceder, digamos, episodios que, bueno, de alguna forma vulneran, digamos, la tranquilidad del hogar, ¿no? Hasta cierto punto, Manuel. Sí, pues al principio no sabíamos qué pasaba. De repente el niño, que nunca le había pasado nada, empezó con terrores nocturnos, empezó con miedo, a no querer ir a su habitación, no quería coger los juguetes. Para entrar teníamos que ir con él. Y pues eso, empezó así. Luego de ahí empezó Sandra a sentir por las noches también cosas, despertarse con presión en el pecho, notar sueños raros, y ya se empezó a alarmar un poquito más. De repente por la noche dice, es que me despierto como que me están tocando las piernas o me están agarrando el tobillo. Poca cosa, ¿eh? Joder. Y ahí empezamos a hablar, pues eso, ya nos alarmamos, empezamos a intentar hablar con conocidos que supiesen de algo del tema y nos dijeron que nos pusiésemos pulseras rojas, echar sal por el suelo, limpiarlo hacia fuera de la casa, tirarlo, poner vasos de agua con sal, con el culo con un poquito de agua con sal. Y la verdad es que cuando veías tú a los 2 días cómo estaba la sal hacia afuera, pero vamos, que yo no tengo ni idea de eso. No, tampoco es que haya seguido miren el tema. Y ya se lo dijimos, digo, mira, esto sigue igual, sigue así, el niño no quiere, ya seguía con lo mismo. Y nos dijo, oye, mirad a ver algo que haya cambiado dentro de la casa cuando ha empezado todo. Y ya más o menos por fechas tal nos cuadró con que yo había comprado un patinete por Wallapop para el niño. Algo que es absolutamente cotidiano, que cualquier persona puede hacer ahora mismo, ¿no? Quiero decir, oye, busco algo y si no lo tienes, Wallapop, ¿no? Sí, el hombre la verdad es que era muy raro. Yo al hombre que se lo compré era especialmente raro, pero bueno, yo tampoco le di importancia. Y bueno, la verdad es que no lo dijo y yo me llevé el patinete al coche. Lo saqué de casa. Lo habías tirado. Vale, se supone que lo había tirado, pero yo lo llevé al coche, porque yo como de esas cosas no creo, dentro de lo que cabe, pues yo lo dejé en el coche, lo dejé ahí y se pasó todo. Y yo lo primero que pensé, dije, se ha sugestionado y son cosas suyas. Y sin que se enterase nadie. Pero cuando el patinete sale de la casa, aparentemente llega la calma. Sí, se calma, se va calmando todo y se queda relajado. Tú ya te quedas un poco más tranquila, ¿no, Sandra? Sí, ya empezó a dormir. Ya empezamos, tanto el niño como yo, a dormir durante más tiempo, más tranquilos. Ciertas sombras, ruidos, pasos y cosas de casa ya dejan poco a poco de pasar y todo vuelve a la normalidad. Pero claro, supuestamente el patinete estaba en la basura. Y pues no sé cuánto tiempo pasó, recuerdo que a lo mejor 1 o 2 semanas. Lo que fuera que estuviera pasando vino como con más fuerza y como muy de golpe otra vez, pesadillas, el niño no quería estar ni en casa, intentábamos estar todo el tiempo posible fuera porque en casa es que no se podía estar.
hasta que alguien vino y dijo que había metido el patinete otra vez en casa. A ver, Manuel, ¿por qué hiciste eso? Cuéntanos. Pues porque yo, lo que te he dicho, yo no creo en esas cosas. Y yo pensaba que era todo su gestión suya. Pues a ver, yo también trabajo de noche, no, y a mí no me había pasado nada. Digo, bueno, es su gestión suya. Así que lo subí a escondidas y dije, como es su gestión, no va a volver a pasar. Y bueno, sí pasó. Y ahí ya a mí me pasó también que una de las noches empecé a escuchar a llorar al niño, me levanto, abro la habitación y el niño está durmiendo tranquilamente. Según cierro la puerta, pum, escucho llorar, pero del salón. Fui al salón, nada, no había absolutamente nada. Y dije, bueno, va a ser momento de volver a llevarlo al coche, que también les dije que lo había tirado, cosa que no había tirado, y lo dejé en el coche. Y bueno, se volvió a calmar todo, se relajó y yo ya, bueno, empecé a intentar deshacerme del patinete, a hablar con gente que le pudiese interesar. No, pero gente que le gustan estos temas. No, pero claro, porque quería que alguien que comprobara empíricamente que eso realmente, oye, está muy bien pensado, ¿no? Pero, ¿recibiste alguna respuesta? Nada. Intenté ponerme en contacto además con... Seguro que es porque no lo leyeron. O quisieron hacer que no lo leían, ¿no? Porque aquí muchos, a veces nos hacemos los valientes, pero luego a la hora de la verdad, pues oye, hay que ponerse, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué pasa con el patinete? Pues se me rompió el coche. Casualidad de la vida, se me rompe. O sea, tú el patinete lo guardas en el coche, en el maletero, y de repente intentas arrancar días después y el coche no arranca. No, arranqué, pero unos metros, de repente saltó el turbo y se me rompió el coche. O sea, toma por culo. Y bueno, y ya llega un momento en que después de que nadie responde a la petición, ¿no? De, oye, ¿queréis un patinete maldito para investigar? ¿Cómo acaba ese patinete, Manuel? Pues eso, como se me rompió el coche, lo subí todo a casa. Y ahí ya me pasó que un día durmiendo, de repente, según estaba durmiendo, fue muy raro. O sea, como si me quedase paralizado. No sé si estaba despierto, o sea, estaba ahí, que no sé si estaba despierto o dormido, pero fue una imagen muy rara la cara, como de una cara rojiza, dientes mellados, como con un trapo por hacia la cara, y como si me empujasen de la espalda para arriba. Y esa misma mañana cogí el patinete, lo desmonté, lo dividí en cachos y fui tirando cachos por cada contenedor a tomar por culo el patinete. Y así, bueno, te asegurabas, entre otras cosas, pese a que Carlos te acusaba de paraúa, para mandarlo a los medios, de que nadie inocente, que no fuera alguien que quisiera con afán experimental comprobar si aquello era o no, digamos, maldito, propiamente dicho. Pero no lo anunciaron así. Vendo patinete maldito que nos está amargando la vida. El anuncio no era así. No, yo lo regalaba. Sí, yo además... No, pero yo se lo dije a gente que le gustaba esos temas, le dije, me está pasando esto, tengo el patinete. Claro, para comprobar, claro. Te lo doy. Por eso digo que mala leche, no, hombre, ¿no? Hay que tener mala leche, hombre. O sea, el patinete, hiciste un Jack the Dripper con el patinete, ¿no? O sea, sí. Y para además, que ya nadie más pues pudiera hacerse con él y pudiera sufrir aquello que bueno, a ver, estamos dando un marchamo desenfadado, pero también hay que ponerse en su situación, ya de Sandra y la de Manuel, que obviamente tanto vosotros como vuestro hijo, ¿no? También. Sí, ¿verdad, Sandra? Fue complicado, sí. Tú viviste, eran sueños, eran pesadillas, ¿no? Eran sueños de como estar en una piscina ahogándome, pero la piscina era sangre. Ostras. Un día y otro. El niño no paraba de llorar, no dormía él, no dormía yo, no dormía nadie. Localizar al que os vende el patinete Sí. Y preguntarle, ¿pero tú de qué vas, tío? No dio señales de vida. ¿No? No volvió a contestar ningún mensaje, nada, como si se hubieras fumado. desapareció hasta el perfil. De hecho, quiero recordar que solamente vendía el patinete, ¿no? Vendía solamente esto. Sí, eso es solo el patinete. Y luego del perfil, después de intentar, desapareció. No y todos estos sucesos sucedieron justo cuando compráis ese patinete y lo subís a casa. Eso es. Y cuando estaba en casa, cuando lo sacábamos, se calmaba. Uh-huh. Bueno, pues, oye, Sandra, Manuel, muchísimas gracias por contarme esto para Inexplicado y por compartirlo aquí con los privilegiados que están hoy aquí en la Casa del Libro para escuchar de viva voz vuestras
vuestra historia, que es absolutamente fascinante. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Bueno, ¿qué? ¿Te animas a comprar un patinete en Wallapop? No, yo me lo hubiera quedado. Acuérdate cuando hicimos aquel programa sobre aquel sillón famoso en Valladolid, que todo el que se sentaba en el susodicho... El sillón del diablo. El sillón del diablo. Sí, yo lo he visto. Sí, acababa muerto, en ¿no? el museo, ¿no? A mí me hubiera encantado. Yo probablemente hubiera ido, me hubiera sentado, me hubiera multado por pasar el cordón de seguridad, pero me hubiera sentado también. Y acuérdate la experiencia que nos contó también Luz Oliva con respecto a unas muñecas. Yo le dije, ¿dónde están esas muñecas? Tú tráemelas a casa. Y ya me encargo yo de hablar con ellas y de sacar conclusiones. Bueno, como diría un compañero tuyo, no te adelantes, no te adelantes. Ahora hablaremos de muñecas. Bueno, eres muy valiente, que sepas que cuando estuve con Jordi Wild y propuse lo de patinete, dijo, claro, se me fastidia el canal, a tomar por culo todo, quita. No, él no era tan valiente como Oye, tú sabes lo gracioso de todo esto, tú sabes que yo te hablo en serio. Yo sí te digo, si Sandra me dice, te localizo el patinete aunque sea despiezado, desguazado, yo me hago con él. Yo me hago con él y hacemos pruebas y no pasa nada. Si... Y yo lo hubiera aceptado. Sí, han pasado cosas peores por los estudios Manuel Carballal, bastantes peores que un patinete encantado, te lo aseguro. Pues mejor. Bueno, vamos a seguir con las historias, esto no para. Carlos, de las historias que comentamos en el Centinela, ¿cuál es la que más te impactó porque encontraste cierto paralelismo con algo que tú mismo habías indagado? Pues sin lugar a duda, además está aquí cerca, el Hotel Rex. ¿El Hotel Rex dónde está? El Hotel Rex, pues en Gran Vía 43, esquina con la calle Silva, ¿no? Pues ahí está, el Hotel Rex. Ocurrió algo con unas personas que estuvieron ahí, que justo a las 8 menos 20 de la mañana, escucharon un mensaje de que eso, son menos 20, ¿vale? Y que pensaron pues que ni esta persona ni la persona que la acompañaba habían sido los que habían dicho eso. Y bueno, pues dedujeron que ahí había un fenómeno paranormal. Curiosamente, yo doy mi palabra de honor, que no sabía, hasta que no lo leí en el libro de David, no sabía de ese caso. Y curiosamente yo estoy escribiendo un libro sobre asuntos del Centinela, sobre asuntos de misterio en Madrid, y hay un par de capítulos que están dedicados a la Gran Vía, ¿no? Bueno, eso está en el Centinela, no querrás que lo cuente otra vez. Si quieres lo cuento, no pasa nada. Simplemente es que hay una casualidad que cuando en ese solar, bueno, la Gran Vía era la zona de Madrid donde más muertos se encontraron después de la Guerra Civil. Era un auténtico cementerio. Cualquier edificio que se demolía después de haberle caído un obús era la Avenida de los Obuses. La llamaban la Avenida de los Obuses y después, habiendo pasado ya la Guerra Civil, durante la posguerra, era el cementerio de Madrid. Así lo llamaban, ¿no? Entonces parece ser que en ese solar de la Gran Vía, con esquina con la calle Silva, había un personaje esperpéntico que ha mandado mucho en este país, llamado Ramón Serrano Súñer, el cuñadísimo de Franco, que parece ser que justo en ese solar pues también se ejecutaban a los que no habían ganado la guerra. Y la frase de probablemente el lugarteniente, no creo que se mojara, no creo que se tirara al barro el cuñadísimo, pero probablemente su lugarteniente, la frase típica en ese solar era: son menos 20. Hay que dejar todo esto limpio antes de las 9 o antes de en punto. O sea, y eso a mí me impactó. Luego resulta que me ha llamado la atención que incluso en el propio foro ha habido gente que ha dicho, esa historia la había escuchado yo. O sea, que he buscado bien. Sí. No, es una historia fascinante. La contaba, Azucena para el libro, la estuvimos comentando en el Centinela. Y yo creo que sería interesante, ya que estás aquí, Carlos, si hablamos de esa historia, preguntarle directamente a Azucena. No me lo puedo creer. Azucena, ¿te importaría subir y contarnos la historia? Un aplauso. Mucho gusto. Bueno, oye, muchísimas gracias por venir aquí, tal y como le decía antes a Manuel y a Sandra. Cuéntanos, hay que hacer un flashback, ir para atrás, porque claro, Carlos ha contado lo que le sorprendió encontrarse con la historia de Azucena en el libro, en paralelismo a lo que contaba él. Pero hacemos flashback y desde el principio. Azucena, ¿qué sucedió exactamente? Pues sucedió en septiembre del 2003, porque yo no soy de Madrid, yo soy de
Asturias, pero vivía en aquel momento en Zaragoza. Vine con mi madre y pasé una noche en el Hotel Rex. Por la noche, bueno, voy a contar lo mismo que conté. Sí, claro. Que contó Carballal también, que lo leyó estupendamente. Estábamos viendo una película, nos entró sueño y nos acostamos a dormir. La peli era Misery, ¿no? Sí, de era Stephen Misery, que King. está basada en una novela de Stephen King. Sí. Da un poco de miedo la película, pero bueno. Entonces nos fuimos a dormir y era antes de las 8. Estábamos las dos durmiendo, o sea, y escuchamos, pero perfectamente, una voz nítida, era de mujer. Y dijo, -20. Y yo lo oí y me quedé muy sorprendida. Estaba a oscuras, era totalmente oscuras, era imposible saber la hora que era en aquel momento. Y yo le dije a mi madre, mamá, ¿has sido tú? Y mi madre me dice, no, has sido tú. Digo yo, pues no sé, pues no hemos sido ninguna de las dos. Y yo lo primero que hice fue encender la luz y eran las 8 menos 20, que eso ya me chocó. Dije yo, pues no sé, qué cosa más extraña. Y no sé, yo hablo en sueños y intentas razonar porque a mí me gusta mucho, no me gusta la gente flipada, o sea, a mí me gusta entender las cosas. Y vamos, digo, pues igual he sido yo que me he despertado a mí misma, pero no sé, eso nunca me ha pasado en la vida, despertarme a mí misma, porque yo soy un poco sonámbula. Bueno, seguimos durmiendo, como si no hubiera pasado nada, así como a los 10 minutos se enciende la tele sola. Y además yo me fijé que era un canal distinto al que la habíamos apagado por la noche, y estaban echando toros. Nos quedamos un poco asustadas, pero qué cosa más rara, ¿no? No sé, ¿qué está pasando en este hotel? Y seguimos en la cama. Así como pasan como otros 10 minutos, o sea que ya serían las 8, que fue lo que más me sorprendió, si cabe. Se abrió la puerta de la habitación de golpe y se cerró de golpe también. Entonces ya nos levantamos y dice, pues ¿qué habrá sido? ¿La de la limpieza o los de la limpieza tan temprano, a estas horas tan temprano? Pero es lo más lógico que se te ocurre. Abrimos, allí no había nadie, todo estaba a oscuras y entonces volvimos a la cama, pero ya no podíamos dormir. Nos vamos de aquí, que esto ya da yuyu, esto no sé, que aquí pasa algo extraño y no es normal. Y entonces hicimos la maleta corriendo y nos fuimos. O sea, fuimos a desayunar con la maleta ya, porque ya es que no sé, daba hasta miedo. Y en la recepción allí preguntamos, oiga, ¿aquí despiertan a la gente encendiendo la tele o qué pasa? Porque no sé, es muy chocante que se encienda la tele sola. Y nos miraron muy raro. Entonces, pues deja, no preguntes que esta gente... Y ya desayunamos y nos fuimos a buscar a un hermano que andaba por Madrid, y en el metro también se paró el metro como 2 veces y vamos, cuando yo estaba en un herbolario, que tengo un amigo que entiende mucho de estas cosas y tal, le pregunté y como a la semana o así murió mi abuela, pues él lo relacionó, que dice que cuando se va a morir una persona que va soltando como energía y que las que son muy allegados, familiares, como que les pasan cosas raras. Y yo me había quedado todos estos años con esa copla en la cabeza. Pero claro, el otro día escuchando el Centinela del Misterio y a Carlos, pues he visto que es una casualidad tremenda. Yo no sabía absolutamente nada, porque además es que no soy de Madrid. Soy medio asturiana, medio de Palencia y... Pues es una historia brutal que a mí a veces me da que pensar de que a lo mejor estoy haciendo el idiota por ser tan escéptico, pero bueno, no, yo también, ya a mi edad, difícil cambiar. Ha quedado grabado, ¿eh? Esta es muy buena. Bueno, tanto para Azucena, sí, me llama Azucena Balbina. Azucena, como a Carlos Bustos por la valentía de decir lo que ha dicho, por favor, un fuerte aplauso. Sí. Bueno, pues se ha quedado buena tarde, ¿no? Sí, sí. Despejadita, pasear por la Gran Vía es de lo más maravilloso que se puede hacer por Madrid, siempre y cuando no llueva y siempre y cuando no te encuentres a alguien cerca del Hotel Rex. Efectivamente. Que bueno, digas son -20. Habrá quien diga, ¿qué hace? O sea, porque aquí en la mesa tenemos aquí un poco de todo. ¿Qué hace? Hay un juego de unos patitos
O sea, ¿esto qué pinta aquí? Bueno, luego lo contamos. Tiene su sentido. Tú has entrevistado a todo tipo de personas en el Centinela, más crédulos, más escépticos, de diferentes asesinos ramas, también. Asesinos. Bueno, te has enfrentado a retos. ¿Has entrevistado alguna vez a un muñeco? No. Bueno, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? En serio. Ajá. Fue de los primeros colaboradores. Luego me di cuenta que no era un muñeco. Ah, vale. Y guardo un respetuoso silencio ya. Me ha encantado ver a Carolina porque Carolina fue una de las primeras colaboradoras del Centinela del Misterio y han pasado ya 9 años casi y yo... Además maleducado, estoy hablando yo. Los mayores estamos hablando. Y además he intentado que vuelva y no hace más que darme largas. Pues tráeme al cura, por lo menos. Bueno, pues aquí teníais las historias. ¿Lo estáis pasando bien? Bien, bueno. Y ahora os toca el turno a vosotros. Podéis preguntar lo que consideréis oportuno, tanto de lo que hemos escuchado aquí, como de lo que haya o deje de haber en el libro, como de lo que queráis o no, ¿no? Que diría un sabio. Ahí tenemos a alguien. Hola. Hola, soy Carlos. Hola, Una Carlos. pregunta rápida. Sí. ¿Es práctica entre el Centinela del otro día y lo de hoy? ¿Merece la pena leer el libro o ya está todo contado? Pues no solamente no está todo contado, sino que habremos contado a lo sumo, y no con todos los detalles, un 10%. En el libro hay aproximadamente unas 140 historias, hay más de, creo que unos 110 testigos. Entre lo del otro día y lo de hoy y alguna entrevista que he hecho, habrá hablado en total de una docena a lo sumo. O sea, quedan por lo menos 100 más. Hay un montón de historias y aunque aquí hemos adelantado algunas de ellas, obviamente, pues algunas de las mejores las hemos dejado para vosotros, ¿no? Porque obviamente el libro tiene algunas historias bastante sorpresivas que a mí me impactaron mucho y espero que a su vez también os impacten mínimamente a vosotros. David, en primer lugar, enhorabuena por Muchas la gracias, publicación Silvia. de este libro. Quería preguntarte si en esta labor de investigación de testigos de lo paranormal te has encontrado alguna vez a alguien que veas claramente que no está diciendo la verdad. Porque sí que me parece que hay es un acto de valentía enfrentarse al público y contar casos extraños que a veces son no solo inexplicados, sino inverosímiles. Pero me gustaría saber si en algún momento te has encontrado a alguien que digas esta persona no está diciendo la verdad y tiene una motivación ajena, que es a lo mejor búsqueda de protagonismo o no sé, que si has encontrado a alguien que digas aquí no hay verdad. Sí. No de forma muy habitual, puede parecer desde fuera, pero sí, ha habido ocasiones en las que he hablado con personas y, bueno, pues me daba la impresión de que, bueno, no eran coherentes con su relato, a lo mejor buscaban llamar la atención, no cuadraban, digamos, ciertos detalles cuando se les preguntaba sobre algunos temas, cambiaba la versión de forma más o menos constante cuando se cuestionaba sobre algunos detalles. Entonces no significa en alguno de estos casos que se lo estén inventando adrede o que la quieran colar, en otros sí. Simplemente, pues a lo mejor es alguien que te das cuenta de que lo que ha vivido es obviamente explicable, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estos casos se descartan. Entonces sí, ha habido algunas historias, no solamente para este libro, sino para otros anteriores, en los que, bueno, pues obviamente todo el respeto a todos los testigos, pero hay historias que entran y otras que obviamente no. Bueno, David, enhorabuena por esta nueva obra. ¿Quién pregunta? Y la pregunta es, hasta donde puedas contar del libro y sin destriparlo mucho, por supuesto, pero si ha habido algún caso de los que has recogido testimonio que te haya hecho replantearte cosas íntimas, quizás, no sé, todos tenemos cosas que damos por sentadas, y que ante una historia, una investigación, lo que sea, igual esos cimientos se empiezan a tambalear, ¿no? ¿Ha pasado? A ver, te refieres a los cimientos del sano escepticismo, ¿no? Sí, claro. Me lleva pasando bastantes años, me pasó muy especialmente con mi anterior libro de estos temas, con Los sin rostro. Yo libros de misterio realmente publico uno a cada 3 años o algo así.
No como el gran Manuel Carballal, que publica 2 o 3 al año. Eso es una máquina de producir grandes obras. Por cierto, Clasificación Confidencial es una pasada. Os lo recomiendo desde aquí. Y bueno, le tendremos prontito en el Centinela. Bueno, a ver, yo quería preguntarte, cuando tú le preguntas a los testigos las historias y te las cuentas y tal, tú les pides permiso para publicar. Entonces, pues quería saber pues, si habría alguna historia que no te hubieran dado permiso para publicarla, pero aquí, como que no se entera nadie, pues nos pudieras contar y así nos llevamos una exclusiva que no va a quedar grabada ni nada. Fede, apaga la cámara. No, es broma. A ver... Se ha quedado tan a gusto, mírala. Sí. A ver, sí, claro. Ha habido varias ocasiones en que me han contado historias. En algunos casos sí que me daban permiso para publicarlas y luego se han echado atrás. En otros no me daban permiso para publicarlas y se siguieron manteniendo en su intencionalidad de que así fuera. Y yo siempre he respetado su petición, ¿no? Yo he respetado a título divulgativo, no solamente para publicarlo en un libro u otro, ¿no? Entonces, ya sea en un podcast, en un programa de radio, un programa de tele o de YouTube, o una presentación de un libro, yo tengo que obviamente, pues seguir sus directrices, ¿no? Y por respeto máximo a los testigos, no puedo contar sus historias, ¿no? Pero en respuesta a lo que dices, sí, ha habido varias historias. Te puedo contar alguna cosa más, por ejemplo, en el mundo de los mediums, que es muy interesante, porque la mayoría de las personas que dicen tener capacidad de ver a seres fallecidos, pues muchos se anuncian, muchos lo cuentan y lo pregonan, otros cobran por ello, pero hay una minoría de personas que tienen esto más que como un don, como una condena, ¿no? Y de estos me encuentro cada vez más. Entonces ha habido alguna historia de estas características que después de convencerles para que me cuenten alguna de sus historias que eran absolutamente estremecedoras, luego me han pedido por favor que no las publique. Ante eso yo intento siempre usar el recurso del anonimato. Mira, no importa que des tu nombre real o no, lo importante es que yo sepa que la historia que tú me estás contando crees haberla vivido, ¿no? Obviamente. Y pese a ello, en alguna ocasión me decía, no, porque aunque se publique con otro nombre o como seudónimo, yo sabré que eso está publicado y me incomoda abrirme de esa forma y contar algo que a mí, incluso a mí misma, me cuesta creer para que lo pueda leer cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de un tema tan emocional y en ocasiones tan trágico como puede ser el hecho de encontrarte de forma habitual con personas que están aparentemente fallecidas, pues evidentemente hay que respetar, ¿no? el anonimato de estas personas e incluso, tal y como respondiendo a tu pregunta, las propias historias que me cuentan. Hola, David. Hola. Quería saber qué te motiva, ¿verdad?, a seguir con estas investigaciones y si irías un poco más allá. Yo soy algo medio estudioso de estos temas, pero la parte, creo que a veces nos quedamos cortos por el escepticismo y creer o no, ¿sabes? Porque sí existe maldad pura, ¿sabes? Y puedes transformarse en la parte del mismo ser humano, pero siempre hay algo que impulsa eso. Una de las preguntas sería, hay tantas leyendas, mitos, y si en tu próximo libro, que espero que sea pronto, tratarías de investigar, ir más allá de lo que son esas leyendas y tratar de validarlas o desacreditarlas. Gracias. Muchas gracias. A ver, matizar, si me lo permites, no son leyendas, son historias que me cuentan personas que dicen haberlas vivido directamente. Una leyenda es algo, es una especie de, historieta que puede tener, normalmente tiene un mínimo pozo de realidad, pero que la mayoría de la historia es o inventada o ha acrecentado con el paso de los años y independientemente del pueblo al que vayas, siempre hay una chica de la curva o de la rotonda o una especie de cabrito que se ha convertido en diablo o otras tantas historias de estas características que se convierten un poco en leyendas, ¿no? Aquí hay historias como tal, hay experiencias reales.
Eso por un lado. Por otro, ir más allá. Bueno, yo no tengo problema en ir más allá a la hora de contar o desacreditar. Cuando hay misterio, hay misterio. Y cuando no lo hay, no lo hay. Y yo creo que si algo me caracteriza es contar ambas cosas, ¿no? Y la mayoría de lo que cuento en este libro, para mí, tal y como reza su título, es inexplicado. Eso es así, es tal cual. Hay alguna otra historia que no es exactamente inexplicada, y que la presento como que lo inexplicado es que haya gente que la siga creyendo. El tema de humo, ¿no? Por ejemplo. Hablando de una deriva que poco tiene que ver, digamos, con lo aparentemente extraterrestre y mucho con lo terrenal. Es el último capítulo de esa primera parte dedicado a los ovnis y que entronca con la segunda, ¿no? Entonces, bueno, si yo recibo o consigo una pista interesante de la que tirar y esa pista me lleva a otra y hay que meterse hasta la boca del lobo, los que me conocen saben que no solamente lo he hecho en varias ocasiones, sino que lo seguiré haciendo. Y no todo se acaba divulgando, porque hay pistas que sigues, te llevan a otras pistas y a lo mejor lo que obtienes es tan potente o tan revelador o señalan a personas con nombre y apellidos, pero al quedarse en simples o meros indicios y no haber nada probatorio, pues se quedan en el tintero, ¿no? O en el tintero o a espera de que llegue, digamos, alguna pista o un indicio o a poder ser alguna evidencia mejor, con lo cual es lo que llevo haciendo los últimos 15, 20 años, es lo que seguiré haciendo, o sea, y en ese sentido no cambiará nada. Y no sé si el próximo libro de estos temas será pronto. Yo me aventuraría a decirte, casi que sin temor a equivocarme, que no. No, porque la materia prima de este libro está en que lo que contiene son las historias, digamos, de las personas que las han vivido, pero son historias directas que me las cuentan a mí. Entonces es muy difícil recopilar tantísimas de estas historias en poco tiempo para plasmarlas negro sobre blanco y publicarlas. Yo prefiero tomármelo con calma y cuando tenga suficiente material que crea que puede ser interesante para los lectores y sobre todo y ante todo que no sea más de lo mismo, y si es alguna historia clásica, poder dar un pequeño giro de 180 grados para contar algo que no se conoce o que no es especialmente, digamos, sabido por los posibles lectores, no lo voy a hacer. Yo lo que no voy a hacer es, por tener que cumplir un plazo o por la celeridad de publicar un libro más pronto que tarde, acabar metiendo historias o bien que no me hayan llegado directamente, que es un poco la seña de identidad de este libro o de Los Sin Rostro o de Dossier de lo Insólito, por citar 3 de ellos, y que no pienso, a día de hoy no pienso cambiarla. Más adelante, en lo que respecta a otros enfoques, pues nunca se sabe, ¿no? Pero lo que te puedo adelantar es que mi próximo libro no va a ir sobre misterio. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Quería preguntarte, David, si me está dando masajes la chica de la curva. Oye, qué bien. Si imagino que sí, porque habrás vivido experiencias por carne propia, ¿no? De este tipo. ¿O no? No lo sé. A ver, ya lo he explicado antes. Experiencias ufológicamente, digamos, más o menos claras o paranormales, no. Y no será que no las llevo persiguiendo años. Se podría decir que casi que décadas, ¿no? Pero sí me han sucedido algunas cosas que yo considero que no son fáciles de explicar, que son las que cuento en ese apartado que te decía, ¿no? Entonces, bueno, sí, son cosas curiosas, pero no las puedo poner al nivel de la mayoría de las historias que publico en Inexplicado. No sería justo, ¿no? Porque la mayoría de las historias que aparecen aquí habla de encuentros directos o cercanos con algo que parece no ser de este lado. O bien a nivel paranormal, o bien a nivel ritualístico, o bien a nivel mariano, o bien a nivel premonitorio, o bien a nivel ufológico. Entonces, la respuesta, siéndote totalmente honesto, es que no he vivido nada que se pueda comparar a ellos, ¿no? Buenas noches, David. Enhorabuena por este libro. Gracias. Una preguntita. ¿En qué manera, hasta qué punto piensas que puede influir la manera de entrevistar al testigo para que cuente unas u otras cosas? ¿O que el efecto investigador pueda hacer que hay veces que se cuenten cosas que quizás no sean del todo, no querría decir ciertas, sino, no sé si sabes por dónde voy? El efecto investigador. Sí, lo sé. ¿Qué opinas sobre esto? Ojo, no quiero decir que tú lo hagas. Sabes que mi opinión sobre ti es, creo que eres el mejor investigador, entrevistador de estos temas, pero quiero saber tu opinión sobre esto, porque creo que es importante.
Bueno, aquí, como veis, todo el mundo tiene derecho a preguntar, tanto los que hacen preguntas en condiciones como aquellos que dicen tonterías, como lo que acaba de decir este chico, ¿no? En lo que respecta a mí. Pero para empezar, y en parte te voy a responder la pregunta, yo no soy investigador. Yo no me considero investigador, yo soy periodista. ¿De vez en cuando he hecho alguna investigación periodística que ha arrojado ciertos datos? Sí, pero yo esto lo he dicho muy a menudo en los últimos años. Igual que me he entrevistado con cientos de testigos, he ido a muchísimos lugares, he viajado mucho y me han contado historias fascinantes, que es lo que correspondería como género periodístico al reporterismo, que es ir al lugar, hablar con el testigo, intentar contrastar información, hacer foto, pedir permiso para publicar, pero normalmente poco más. En lo que respecta a las investigaciones, ya habré hecho aproximadamente media docena, porque las investigaciones son complejas, largas, caras y en ocasiones se quedan por el camino. Entonces, yo, para empezar, no me considero investigador. La pregunta que haces es muy interesante, te la tendría que responder, por ejemplo, Manuel Carballal, que tiene un libro que se llama así, El factor investigador, ¿no? El cuaderno de campo creo que es el 6, ¿no? Si mal no recuerdo. Y los encuentros cercanos de tipo 4. Sí, claro que es importante el factor investigador, es muy importante, porque en función de las preguntas que haga, si no se ha cuidado, puede acabar sugestionando o influenciando negativamente al testigo. Yo he vivido alguna de estas experiencias con compañeros, no las voy a contar aquí porque me parecería que no creo que no ha lugar, ¿no? Pero yo tengo que decirte que siendo periodista, no teniendo esa carga del investigador, que creo que debería ser mucho más puntilloso, la mayoría de lo que yo ofrezco en este libro y en otros, salvo alguna excepción, es reporterismo, ese periodismo de suela, ¿no? Sí que es verdad que intento ser muy cuidadoso con las preguntas, muy cuidadoso. O sea, para que todos me entiendan, tú no puedes preguntar a alguien que dice haber visto un ovni, los ovnis y los pobres han quedado como erradicados de esta presentación, pero bueno, insisto, siendo una cosa de pre-Halloween, consideraba que había otros temas que podían ser más apremiantes, ¿no? Pero tú no le puedes preguntar a alguien que ha visto un ovni si el ovni era verde. Porque ya indirectamente estás sin pretenderlo en la mayoría de ocasiones, de forma bien intencionada, estás ya estimulando indirectamente para que esa persona te pueda llegar a decir si era o no verde el ovni. Hay que preguntar cómo era, de qué color, cuánto medía, cuánto tiempo, hacía algún tipo de sonido. No, era todo silencioso, ¿verdad? ¿Cuánto medía? Medía, no sé, 20 metros o 2 kilómetros. Ese tipo de preguntas hay que intentar evitarlas. Y yo como periodista intento hacerlo, intento perfeccionar cada vez más la técnica. He estado con compañeros que se consideran investigadores haciendo encuestas y algunas de las preguntas que han hecho pues son cuando menos cuestionables y a mí mismo me han rechinado siendo yo periodista, insisto, no investigador. Entonces, sí es importante el factor investigador a la hora de entrevistar a un testigo, pero yo puedo aseguraros que intento ser lo más cuidadoso posible para jamás tratar de condicionar mínimamente al testigo. Como dice el gran Carballal, en el mundo del misterio solo hay dos personas que se llevan la pasta y la fama, que todos sabemos quiénes son. Entonces, para dedicaros tanto tiempo y tanto esfuerzo a lo que os dedicáis, cosa que os agradecemos, porque si no todos los que estamos aquí no podríamos disfrutar del contenido que nos dais. A mí me gustaría preguntaros, ¿ha habido algún caso, aparte de la pasión que lleváis dentro y del día a día, algún caso, una cosa que hayas dicho, vale, ahora sí me merece la pena todos los años de esfuerzo y de trabajo que he hecho sin compensación para dedicarme al mundo del misterio y ahora sí que sé que voy a seguir dedicándome a esto? Muchas gracias, es una buena pregunta. A ver, ha habido varios. Yo de momento no soy de los desesperados, que todos hemos tenido dudas y en un momento dado, ¿no? Y nos hemos planteado si merece la pena seguir divulgando de la forma que lo hacemos algunos compañeros, por desgracia muy poquitos, ¿no? De forma un tanto funambulista, como he dicho en algunas ocasiones, demasiado crédulo para los escépticos o demasiado escéptico para los crédulos. Siempre en su justa medida, como decía el gran Jaime Michel, pues investigándolo todo, teniendo la mente abierta y no creyendo en nada. Y con un sano escepticismo por bandera del que duda y no del que niega. Esto que parece una cosa más o menos razonable, pues por desgracia no es habitual. Entonces a veces pues tienes dudas, ¿no? Porque dedicas muchas horas, mucho tiempo a perseguir historias, a ponerlas a vuestra disposición en diferentes formatos, en este caso negro sobre blanco, en Inexplicado. Y a veces la reacción en algunos casos es un tanto
no sé cómo decir, ya no tanto negativa, porque las críticas están ahí. Si a alguien le gusta lo que haces, bien, y si no le gusta lo que haces, te lo dice y me parece fantástico, ¿no? Yo siempre he estado abierto a ese tipo de críticas. Pero a veces es un descorazonador ver cómo algunas personas no valoran el curro que hay detrás. No son conscientes de ello. No saben lo que es tener que hacerse de repente 400 kilómetros, pagar peajes, pagar gasolina, o meterte en un autobús 7 horas, o en un tren de estos borregueros, que diría aquel, para conseguir que un señor o una señora te cuente algo concreto que complementa otra historia. No saben lo complicado que es cuando te metes a investigar un tema, las dudas que nos genera el hecho de encontrarnos con detalles que pueden hacer casi que implosionar el mundillo porque aparece señalado a un intocable o un pionero, cuando crees que tu deber es contar la verdad porque el público así lo merece y lo haces con toda la delicadeza y el cuidado del mundo, recibes a veces hostias de las personas, digamos, más insospechadas, ¿no? Y ya no hablo ni siquiera de los lectores oyentes, hablo de otros compañeros que en vez de replicar la investigación se dedican a despotricar sobre lo que has hecho sin tener ni siquiera ni puñetera idea de todo el camino recorrido. Y a veces te entran dudas, ¿no? Entonces, sí que en ocasiones, respondiendo a tu pregunta, hay historias que dices, jova, todo esto que hemos pasado y estas dudas que hemos tenido, que insisto que en mi caso no son muy habituales, ¿no? En la de otros compañeros quizá un poco más, todo esto merece la pena. Y te diría un caso, te contaría, pero no te lo voy a contar porque es muy, muy largo, que es el caso de Teniente General Lance Astray, ¿no? Por citar un poco el tema de los ovnis, lo comentamos por encima en el Centinela del Misterio, también lo he comentado con algún otro compañero, y bueno, pues de verdad que cuando leas esa historia y cuando leas cada detalle, conozcas, digamos, la importancia del testigo, la trascendencia del mismo, la humildad con la que lo cuenta y los detalles que cuenta. Nos pasó a Manuel y a mí cuando lo tuvimos delante durante varias horas, en varias ocasiones, sí que nos quedamos un poco catacroker, ¿no? En plan, ostras, por ser políticamente correcto, ¿no? Y le dimos muchas vueltas. Me consta que Manuel Carballar hubo noches que estuvo sin pegar ojo dándole vueltas. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿no? Pero parece ser que es. Y en el libro está contado no solamente la historia, sino además con un documento clasificado que ve la luz por primera vez ahora, con el relato en caliente del propio testigo, ¿no? Con una historia que es absolutamente fascinante. Y es una de esas historias, hay más, te la cito como ejemplo, que te hacen pensar que realmente hay algo ahí que no comprendemos, que no sabemos descifrar a día de hoy y que por lo tanto se ha ganado el apelativo de pleno derecho de inexplicado.